Saludos, amigas y amigos, te habla Julio Jiménez Hedler, Julio Coco en X, en YouTube y en Patreon. Este es un microbeta exclusivo, prometido, y acá te lo traigo. Solo para nuestros suscriptores Patreon y usuarios VIP en bolívares. Maduro y Petro, rivales en la misma causa. En varios betas políticos referí que existe un conflicto entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el dictador venezolano Nicolás Maduro, y les prometí este microbeta para explicarles este conflicto, sobre todo luego del anuncio oficial de una reunión que anunciaron para hoy, sábado 18 de noviembre del año 2023, donde Maduro y Petro intentarán solucionar los problemas que tienen, y son problemas que ahora te voy a explicar. Durante la era Trump, como presidente de los Estados Unidos de América, se adelantaron un conjunto de presiones contra el régimen chavista y también contra el narcotráfico latinoamericano. En ese momento, el presidente de Colombia fue Iván Duque, y no sé si lo recuerdas, pero incluso llegó a haber un bloqueo marítimo tanto en el Océano Atlántico como en el Océano Pacífico, para cortar rutas de la droga. Sin duda alguna, esta fue una de las medidas que le trajo más problemas internos al presidente Trump, porque Estados Unidos es el primer país consumidor de drogas legales e ilegales. Y uno no sabe cuáles son peores, porque entre las legales está el fentanilo, y la crisis del fentanilo en Estados Unidos y otras potencias democráticas es un drama, es una epidemia. Hay documentales y hay de todo. Me comprometo a que en alguna edición de nuestra revista Axones tendremos un artículo bien profundo sobre la crisis de los opiáceos. Pero continuando, este conjunto de presiones, incluido este bloqueo marítimo, independientemente de que la política exterior del presidente Trump haya sido acertada o no, una vez que el presidente Biden toma posesión, comienza a desmontar todo lo que hizo Trump, incluyendo ese bloqueo naval a las rutas del narcotráfico, y esto coincide también con el ascenso al poder de Gustavo Petro, y tanto la caída de la derecha colombiana de la presidencia, el ascenso de la narcoizquierda y la caída de Trump tienen que ver también con todo lo ocurrido por la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020, que cambió el mundo. Pero ¿qué ocurre? Y vamos entonces a hacer el check. Gustavo Petro llega a la presidencia de la mano con el apoyo e impulso de distintos sectores del narcotráfico colombiano y también del narcotráfico continental. A su vez, siendo un hombre históricamente de izquierda, militante, formado, viene de la guerrilla urbana del M-19, pero así hizo su carrera política, fue concejal, fue alcalde, fue constituyentista en 1991, fue candidato presidencial varias veces, ha sido diputado, ha sido senador. Petro no es ningún acontecido de la política, tipo que tiene años en esto, y llega de la mano con el narco y con la izquierda, con sus intereses, con sus deseos, pero también con sus conflictos. Y parte de esos conflictos del narco colombiano y del narco continental los hereda y asume Gustavo Petro con unos discursos que viene dando desde que ganó la presidencia, muy escandalosos a favor de la legalización de la cocaína. Tuvo el atrevimiento de decir, independientemente de si es cierto o no, que parte del problema económico actual de Colombia es que el dinero de la cocaína se está quedando en México, en Venezuela y en Guatemala. También ha dicho que parte de la crisis de las drogas sintéticas y los opiáceos tienen que ver con que no se legaliza la cocaína. Y también ha dicho que las potencias democráticas consumen toda la droga a costa de la violencia en el tercer mundo, y en especial en Latinoamérica. Y sobre ello ha marcado una agenda tremendamente peligrosa, independientemente de que alguna de las cosas que diga sean ciertas o falsas. Porque también hay que decir que el presidente Petro ha dicho muchas verdades sobre el narcotráfico para defenderlo, pero las ha dicho. ¿Pero qué ocurre? Petro logra conciliar, antes de llegar a la presidencia, a los productores de droga, que son varios, con los comercializadores y traficantes de drogas, que son otros.
porque una cosa es sembrar la planta de coca, procesarla, transformarla en pasta o en panela y luego de allí transportarla a Europa, a África o a los Estados Unidos. Son dos trabajos distintos con niveles logísticos, operativos, financieros y estratégicos completamente distintos. Pero una vez que Petro llega a la presidencia, en el marco de ese desastre que fue el proceso de Paz Colombia, la pugna entre los comercializadores y los productores reinició. Porque desde el punto de vista del productor de coca, donde incluso la siembra de coca como tal es, digamos, legal, porque la coca es una planta, es una flor, dicen que están en estado de pobreza y que están siendo explotados por los grandes narcotraficantes, comenzando por los carteles mexicanos, que son quienes realmente tienen, digamos, la conexión, el bypass, a través de la frontera de los Estados Unidos. Y por eso es que hay carteles mexicanos operando tanto en Venezuela como en Colombia. Esto mismo hizo que la supuesta guerrilla pacificada y las negociaciones de pacificación trajeran una ruptura entre la narcoguerrilla que está del lado de los productores y la narcoguerrilla que está del lado de los comercializadores. Y entre ellos tienen sus propios problemas. ¿Qué ha pasado con Petro? Que Petro tomó la posición, los objetivos, la estrategia desde el punto de vista público de los productores de coca. No solamente de la producción agroindustrial, sino de la producción química. ¿Y qué pasa? Que Venezuela es un corredor de drogas, no es productor a escala. No voy a decir que no hay sembradíos de alguna u otra cosa, debe haberlos. Pero aquí el asunto es que una buena parte de la droga que se produce en Colombia, en Bolivia y en Ecuador pasa por territorio venezolano para salir ya sea vía aérea o vía marítima por la ventana atlántica, la cual da frontalmente a África, Europa y hacia el norte directamente a los Estados Unidos e incluso Canadá. Maduro, como lo ha señalado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tiene que ver con todo esto, y si hacemos un análisis, pudiese decirse que él está del lado de los comercializadores. Y ya eso genera un choque. Y un choque porque entonces Maduro, producto de toda la herencia e historia acumulada del chavismo como régimen tiránico, siempre ha estado sometido a presiones como las sanciones, en su momento ese bloqueo naval, rastreos satelitales y un conjunto de etcétera que hace que el tráfico de drogas por territorio venezolano sea más costoso financieramente, pero también por ser más costoso, al mismo tiempo genera más dinero. Y es un problema de negocios. ¿Qué ocurre? Que entonces lo que en Venezuela nosotros llamamos la élite del chavismo, el alto mando de revolución, que tiene su código de lealtad, e incluso que yo en algunos momentos he señalado que el chavismo es una religión. Toda la red que tendió en su momento Hugo Chávez a través de financiamientos y acuerdos de todo tipo, sin ningún tipo de pudor ni moral, comienza a reventarse, en cierto modo, por estos conflictos internos del narcotráfico. Y la muestra más inequívoca es lo que está pasando con el Esequibo, donde los aliados naturales de Maduro, como Brasil, Petro, México, Cuba, el chileno, todos ellos están con Guyana. Entonces, esta especie de que son amigos de Maduro, pero no lo son tantos, termina configurándose como que entre todos tienen una sola causa, distintas formas de verla, pero entre ellos hay bandos. Y por lo visto hay bandos que intentan conciliar, intentan negociar, intentan ponerse de acuerdo, intentan llegar a puntos de ganar y no lo están logrando. Y no lo están logrando porque también el aparato de violencia interno de Colombia, que tiene décadas y décadas esa guerra interna, toma decisiones, hacen acciones, tienen dinero, aparte o por encima de los gobiernos colombiano, venezolano, ecuatoriano y mexicano. Y parte de eso tiene que ver entonces con que Petro le está cumpliendo los acuerdos a una parte del narco colombiano que lo impulsó, que lo financió y que lo llevó, pero dejando por fuera en este tipo de cosas
a otros que también lo ayudaron, pero que no tienen mucha manera de presión política interna. Y eso es parte del problema que se le presentó al presidente Petro con el embajador Benedetti, con la secretaria que secuestraron, con el tema del hijo. Y tras de todo eso está el conflicto con Maduro y con López Obrador, el presidente mexicano, que también es otro en que es un presidente impulsado y sostenido por los carteles mexicanos de la droga. Volviendo a Colombia, bueno, eso hizo que la guerra interna, que tiene décadas y décadas y décadas, la violencia, reapareciera, donde hay un sector del ELN, del Ejército Nacional de Liberación, y de las FARC, enfrentando policías, enfrentando a Petro de forma armada, de forma insurreccional, como siempre lo han hecho, porque están en uno de los bandos en contra del bando que protege y apuntala a Petro. Cuando lo vemos así, entonces, Petro cuenta con la disidencia de las FARC, como decía un bando, y Maduro cuenta con el ELN y los carteles y guerrilleros mexicanos independientes que están operando en zonas fronterizas colombo-venezolanas. Esto tiene un insight importante porque una de las principales afectaciones es que también en Venezuela una lavadora de dinero del narcotráfico gigantesca, sobre todo con el asunto de las criptomonedas, el asunto de las megaconstrucciones y elefantes blancos que se hicieron en muchas ciudades del país, y tiene que ver con Tarek El Aissami. ¿Y qué pasa? Que parece que el Aissami, entre todas las cosas que hacía y que llevaron a que su cabeza cayera, y que hoy todavía no sabemos dónde está Tarek El Aissami, fue uno de los que parece que jugó con ambos bandos, pero al final toda la política que viene adelantando Gustavo Petro afectó ya a los que, digamos, trabajan, como que si eso fuese un trabajo, pero bueno, a los que se dedican al lavado de dinero exclusivamente del narcotráfico. Entonces, parte del dinero que se estaba lavando en Venezuela ya no se está lavando, no solamente porque una parte de eso lo hacía directamente toda la tendencia delincuencial de Tarek El Aissami, sino que también desde Colombia lo han evitado y han estado moviendo esos centros operativos hacia Panamá, hacia Costa Rica y hacia El Salvador. En ese aspecto, entonces, lo que vemos, digamos, sobre el agua, en un iceberg, que es profundísimo, pero el piquito que vemos es que Gustavo Petro viene en ese aspecto ganando terreno en lo político continental dentro de la izquierda. Repito, en lo político en América dentro de la izquierda. Es decir, de momento es más fácil un entendimiento entre Lula da Silva y Gustavo Petro que entre Lula y Maduro. Y el chavismo, con esta victoria, digamos, interna política de Petro, pierde muchísimo en lo económico, porque entonces no solamente cosas que Petro denunció incluso públicamente, con el desvío y con los bloqueos y con todo el laberinto que tiene que ver con las rutas del narcotráfico. Bueno, el chavismo está perdiendo mucho dinero porque se están disminuyendo las rutas. Y eso, y me devuelvo un momentico al principio, tiene que ver con una confrontación entre los productores y traficantes de cocaína y marihuana contra los del opio, que son legales e ilegales también. Y cuando se ve eso ya en el marco de las luchas globales, las legales, las no legales, las políticas limpias, las políticas oscuras, estamos viendo que hay un temazo también de la droga que se produce en el tercer mundo contra todo lo que está ocurriendo con lo que llaman la Big Pharma, las grandes industrias farmacéuticas de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Francia, y con todo su esquema de drogas legales y con millones de médicos que lo que están es asesinando gente, recetándole drogas altamente adictivas y dañinas para la salud. En ese aspecto, en esta guerrita interna del narco tercermundista, todo indica que Maduro pudiese girar su forma de permitir y de operar cosas hacia la Big Pharma gringa. Y no me queda duda que es posible que en todas esas negociaciones locas que está planteándose el chavismo con los Estados Unidos tenga algo que ver con lo que son los insumos, porque los opiáceos se hacen exactamente con lo mismo que se hace la heroína, se hace con opio, con amapola.
Y es posible que entonces acá se esté reconfigurando eso. En el marco de un hecho global, que es el ataque terrorista de Hamas en suelo israelí, que trajo en consecuencia la invasión de Israel en la Franja de Gaza, en territorio palestino, y Petro está abiertamente enfrentando a Israel en unas posiciones que desde nuestra perspectiva no solamente son inmorales, son antiestratégicas. Y en paralelo, Maduro más bien intentando limpiarse todos los nexos que pueden tener él con el terrorismo islámico, sobre todo con Hezbollah y con Irán. Parte de sacar a Tarek el-Aissami de la égida es bajar esas presiones, porque Maduro está interesado en consolidar este esquema de relaciones y negociaciones con los Estados Unidos. Y en eso incluso Maduro ha sido bastante parco con el tema de la invasión israelí en Palestina, que no es que anda de irracional como hicieron algunos otros chavistas o como han hecho algunos presidentes irresponsables y locos de bola como Gustavo Petro. Ahora bien, ¿por qué van a reunirse? Bueno, van a reunirse porque definitivamente el tema del tercer mundo quisiesen poder negociar en bloque con el primer mundo, como estaba todo antes del COVID-19, las rutas del narco. Porque ya nosotros sabemos que la lucha contra el narcotráfico es una mentira, es la verdad. O sea, no puede ser que las potencias con los aparatos militares de inteligencia y de comunicaciones más poderosos sean las sociedades que precisamente consumen más drogas. Pues, o sea, claro que los estados lo saben y lo permiten. Lo que creo es que se rompieron algunas reglas de juego, tanto de los productores y traficantes como de parte de estos estados tan poderosos, que está obligando una reconfiguración global del asunto. Y creo que eso va a ser el tema de fondo porque el más interesado ahorita de restablecer las relaciones es Petro, no precisamente Maduro. Ahorita en esta realidad de negociaciones del chavismo con la administración Biden, Petro hace peso. Es Petro quien necesita en este momento de Maduro para buscar tener unos canales de comunicación con los Estados Unidos e intentar resolver de la misma manera con el presidente mexicano, que en definitiva es el verdadero rival de Gustavo Petro en toda su tesis de la producción y legalización de la cocaína. No porque Obrador no esté de acuerdo con la legalización de la cocaína, sino que ellos lo ven de otra manera porque ellos son traficantes y comercializadores. Algunas reflexiones finales para ti, mi querido suscriptor. El mundo funciona realmente por acuerdos políticos, acuerdos económicos, acuerdos culturales, incluso acuerdos religiosos, para que haya paz por encima de la ley. El narcotráfico es uno de esos temas. Nos guste o nos disguste, es uno de esos temas. Y las drogas son un hecho común y corriente en el mundo. Lamentablemente es así. Yo no voy a decirte si hay que legalizarla o no, porque es un tema bastante escabroso sobre donde yo prefiero reservarme mi opinión en este momento. Pero lo que sí sé es que el narcotráfico colombiano y el narcotráfico de América, de toda América, desde Groenlandia hasta la Patagonia, siempre han hecho mucho dinero y acumulado mucho poder gracias al sufrimiento de nuestro pueblo venezolano, gracias a nuestros dolores, a nuestras angustias y a tener que vivir y sobrevivir en esta dictadura. Y esta es la reflexión. Esa es una reunión entre mafiosos intentando conciliar para evitar una guerra entre mafias. Te habló Julio Jiménez Hedler en X, en Patreon, en YouTube, @Julio Coco. Esto es un microbeta exclusivo. Por favor, no lo compartas, pero sí te agradezco tu comentario en las redes sociales, principalmente en la red social X. Muchísimas gracias.